noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar del otro lado como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Recuerden, hasta las 0:30 rige la ley de la selva. Y sí, vamos a levantar un ratito la vista de los escándalos de corrupción de Manuel Adorni para dedicarnos a algo estructural. El lunes pasado le dedicamos casi el editorial íntegro. Se produjeron esta semana novedades importantísimas. Mañana a la 1 de la tarde se abren los sobres de la fase 3 de la licitación más jugosa que tiene entre manos el gobierno de Milei para privatizar un activo estratégico. Mañana se va a conocer el destino de la hidrovía. Y en las próximas semanas, porque ya lo pusieron en marcha, se viene el proceso de privatización de AISA. En instantes, un dato explosivo. Trucharon un documento de la ONU para justificar esta licitación de la hidrovía. Trucharon un documento de la ONU para pavimentar la entrega del Paraná a una empresa belga que tiene detrás subcontratistas vinculados a Milei y a Macri. Quédate, hoy vale la pena quedarse hasta el final de la ley de la selva. Va a venir en un ratito a conversar con nosotros sobre lo que viene y sobre lo que está pasando en todas las provincias el recaudador de Axel Kicillof. En instantes, Cristian Girard, director de ARBA, que viene levantando el perfil, que viene desafiando algunos de los elementos del sentido común que pretende instalar la ultraderecha. En instantes responde a todo acá. Una voz que también conviene escuchar en este momento en el que se están dando con de todo en la oposición. ¿Quiénes asoman realmente con un plan de gobierno? Bueno, vamos a hablar en un rato con Cristian Girard. Y vamos a tener también una entrevista exclusiva con el ministro de Economía de Petro. El ministro Germán Ávila, en un ratito, responde también a todo aquí en el tramo final de un gobierno que procura la continuidad, no con Petro, porque no puede acceder a la reelección, pero sí con un candidato que expresa esa continuidad de la misma manera que la expresó Claudia Sheinbaum con Andrés Manuel López Obrador. Pero vamos a arrancar por el bolsillo. Se conoció esta semana que pasó la inflación de abril. Y la inflación de abril arrojó datos realmente, bueno, realmente interesantes para analizar la dinámica de los precios. Es acaso la promesa más incumplida de Milei, aplacar la inflación, deprimirla, colapsarla, como dice él, a cero. Algo que, bueno, hasta el verano pasado decía que iba a estar ocurriendo más o menos a esta altura del año. Lejos está de haber bajado a cero la inflación, a pesar de que le tiran con de todo. Sueldos congelados, sindicatos aterrorizados, dólar planchado a fuerza de endeudamiento, tasas de interés que asfixian a las pymes, que atormentan a los endeudados. Bueno, ni con todo eso consiguen hacerla perforar el umbral del 2,5%. Es cierto, bajó la tasa de inflación respecto de marzo, que había pegado un respingo a la más alta en un año, 3,4%. Pero fíjate esto, qué interesante. La inflación de abril cayó del 3,4 al 2,6. Si lo hubieran medido con el nuevo termómetro, habría dado 2,8. Y la inflación núcleo sin carne, que es lo que dijo Milei que había que mirar el mes pasado, cuando le dio 3,4, dijo la sin carne da 2,5. Bueno, esa inflación subió del 2,5 al 2,6%. O sea que si nos atenemos al termómetro que propuso el presidente el mes pasado para intentar morigerar el impacto de ese 3,4, tenemos que la inflación no bajó, sino que subió. Subió ese índice descarnado que le copió a José Alfredo Martínez de Oz. Pero detrás de esto hay un fenómeno económico real, más allá de las percepciones, que tiene que ver con lo que veíamos recién, los precios relativos. Los precios relativos, volvamos a los iconos, por favor, Nico. Los precios relativos muestran
que hay algunos rubros del gasto que aumentaron mucho más que otros. Por ejemplo, el alquiler se multiplicó casi por 7 desde que asumió Milei y le dio aquel batacazo inicial al dólar. Los servicios para el hogar, casi por 6. Un gasto en restaurante, que habitualmente la clase media se lo permitía, 1 o 2 veces por mes, se multiplicó casi por 4. Y después empiezan otros rubros a morigerar ese impacto. Por ejemplo, la ropa, que ahora volvió a aumentar, pero que en estos 2 años venía aumentando mucho menos. Duplicó y un poquito más su nivel de precios desde la asunción de Milei. Claro, esto hace que, según el rubro en el que uno gaste, la percepción de la inflación sea muy distinta. Pero lo notable en estos 2 años y pico es que a todos los estratos sociales algo lo lastimó en el bolsillo muy especialmente. Y ahí les quiero destacar lo que preguntó una consultora llamada Sentimientos Públicos, que preguntó qué gastos le dolieron más a más de 1.500 personas a lo largo y ancho del país. Y ahí lo interesante que surge son los cortes por estrato y por edad. Lo que en promedio le dolió más a la población argentina fueron los servicios. Cuando digo servicios, digo luz, gas, agua. Entre eso y la comida están concentradas las pesadillas, los dolores de bolsillo de 9 de cada 10 argentinos. Pero después están los impuestos, después está el transporte y la nafta, después están las prepagas, después están los intereses de la deuda particular, no de la deuda externa. Y ahí aparecen también expensas y colegios, 2 gastos que le están dando duro a la clase media. Claro, si haces doble clic en estos datos, te encontrás con que la comida le duele más a las clases bajas, con que el transporte y la nafta les duele más a las clases medias, con que la prepaga es lo que más les duele a las clases medias altas y altas. Son rubros que aumentaron muy por encima del promedio inflacionario, los vinculados a los servicios. Y en esos rubros se cuelan impuestos también. Impuestos que en el caso de quienes viven en la zona agro son señalados como uno de los causales de este dolor de bolsillo. Ahora, los impuestos en realidad operan como un refuerzo del shock regresivo que se produjo en estos 2 años. Esto lo publicó el Observatorio Tributario Internacional la semana pasada en simultáneo en todo el mundo, pero con datos puntuales de algunas regiones y en algunos casos de algunos países en específico. Esta pirámide es de la Argentina. ¿Cuánto gasta en impuestos el 10% más rico de la población? El 25% de sus ingresos. ¿Cuánto gasta la clase media? El 29% de sus ingresos. ¿Y cuánto gasta la clase baja? El 37% de sus ingresos. Esto es por el peso que tienen los impuestos indirectos, los que la teoría enseña que son los más injustos, los que pagamos por igual las distintas clases sociales. A esos, en la clase baja, que sufren un 37% de exacción, les está pesando el IVA, les está pesando ingresos brutos, les están pesando las tasas municipales que se aplican directamente sobre los servicios que pagan. Claro, los ricos y los súper ricos tienen mecanismos para eludir el pago de determinados tributos o incluso beneficios fiscales como el que redujo el impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales, que fue parte del primer paquete impositivo que se votó con la ley Bases. Esto hace que la sensación inflacionaria sea algo agobiante para todas las clases sociales y que cada vez se crea menos en ese termómetro del INDEC que, como les digo, además está sujeto a varias discusiones, ¿no? Porque si se hubiera actualizado el índice de inflación, bueno, habría dado 2,8 en vez de 2,6 la inflación del mes de abril. Vamos ahora sí a lo realmente estructural. De esto de los impuestos vamos a hablar con Cristian Girard en un ratito. ¿Hay ideas en la oposición para revertir esa pirámide, para revertir esa injusticia tributaria? Bueno, lo vamos a hablar con el director de ARBA en un ratito, pero la inflación la sufrís ahora. De lo que te vas a enterar ahora
es de algo que se va a perpetuar por la próxima generación. Si tenés hijos chiquitos, bebés, cuando tengan 30 años, van a seguir proyectándose las sombras de lo que se está negociando ahora, de las cosas que se definen mañana, dentro de apenas unas horas, con esta apertura de los sobres de la licitación de la hidrovía. El viernes pasado, al caer el sol, se conoció un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Fiscalía Anticorrupción. Es un dictamen de 145 páginas donde se detectan irregularidades en este procedimiento de licitación del Paraná, que es el tercero, porque hubo uno primero en 2021, en el gobierno peronista, cuando acababa de vencer la licitación del menemismo, porque hubo otro el año pasado que terminó declarando desierto el propio gobierno de ultraderecha, que ahora lo intenta de vuelta porque había disputas entre geopolíticas y de negocios en torno a este negocio multimillonario. Estamos hablando de algo que representa unos 300 millones de dólares en facturación por peajes al año. Estamos hablando de más de 7.000, 8.000, si hay buena exportación, hasta 10.000 millones de dólares en los próximos 25 años. Y es lo que están vendiendo ahora para hacerse, por un lado, de dinero fresco para pagar la deuda, pero por otro para habilitarle negocios jugosísimos a actores que pisan fuerte en el mundo de los negocios y por ende también en el poder político. Ese dictamen, ya alcanzaría para que cualquiera de los involucrados, incluso los que producen en campos para exportar por la hidrovía, empezaran a sonar la campana de alarma de que algún curro se está produciendo. Pero hay algo más. Antes de que se abran estos sobres mañana, en los que dos empresas belgas se disputan el dragado y el balizamiento de esa vía realmente privilegiada de salida que tienen las exportaciones argentinas y de todo el cono sur, se está dirimiendo lo que plantea otra empresa, una empresa brasileña, que cuestiona un informe de la Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la UNCTAD, que es presentado por parte del Gobierno Nacional como uno de los avales para este proceso licitatorio. El informe de la UNCTAD es algo que el gobierno muestra a su favor y que consta, por un lado, de una versión completa de 105 páginas y, por otro lado, de un resumen ejecutivo de 4 páginas. Lo que dice esta empresa brasileña, llamada DTA Ingeniería, y lo que mandó como un exhorto urgente a la ONU para que se expida sobre la veracidad o no de este documento, es que el informe fue truchado. ¿Escuchaste? Sí. Lo que dicen en una empresa que se quedó afuera ya de esta licitación en el proceso previo es que el informe de la agencia de la ONU que usa el gobierno para decir que esto sigue las recomendaciones de la ONU, que se basa en las mejores prácticas internacionales para este tipo de licitaciones, puede ser trucho. Y claro, la empresa mandó una carta formal, confidencial, para pedirle a la UNCTAD que diga si es o no trucho, si salió o no de sus oficinas. Con este nivel de improvisación se está definiendo el negocio millonario del que les estoy hablando. Las dos que se disputan la hidrovía son dos compañías belgas, Jan de Nul y DEME, que es una sigla. Pero lo que dice la empresa brasileña que se quedó afuera es que los documentos presentan anomalías técnicas que lo harían obviamente inconveniente, harían inconveniente a estos documentos
para ser utilizados como referencia, sea para fijar las bandas de precios, sea para evaluar las ofertas, sea para eventualmente descalificar competidores, como les pasó a estos brasileños. Hicieron un peritaje forense digital de modo independiente que encontró varios puntos llamativos sobre el texto que esgrime el gobierno para decir que la licitación está hecha según las mejores prácticas internacionales. Escuchá porque es espectacular. El documento principal, primero, fue hecho en Word. Llegó al gobierno argentino en ese formato, un formato que no es el habitual para documentos que suelen llevar firma digital y que en general van en PDF para poder tener trazabilidad de esas firmas digitales. El autor figura como PPPP. El autor del documento que están usando para sostener una privatización por 25 años, prorrogable por otros 5, que vale más de 10.000 millones de dólares, está redactado por PPPP. No aparece identificado ningún funcionario de la UNCTAD en el documento. Y el segundo documento, el resumen de prensa, tiene otro autor que aparece en los metadatos de ese documento. Se llama Rafael Escutia. Si uno va a registros comerciales a buscar a Rafael Escutia, aparece vinculado a Port Insight Consulting, una consultora que trabaja para algunas de estas gigantescas dragadoras a nivel mundial. Los dos archivos fueron creados el mismo día, el 3 de diciembre del 2025, con apenas 1 hora y 29 minutos de diferencia. ¿Es real? ¿No es real? Es un carnaval este proceso. Es evidente que están definiendo un tema estructural para la competitividad de la economía argentina, para el futuro de los negocios, sea el que sea, que tenga que ver con la exportación, y para un tema sensible también, que es el de la seguridad, ¿no? Las cosas que salen por la hidrovía del Paraná, además de los embarques legales. Bueno, lo están definiendo con algo que puede ser trucho. La semana pasada consulté a fuentes del gobierno chino que estaban siguiendo también muy en tiempo real la visita de Santiago Caputo a Washington. Santiago Caputo, el asesor del presidente Javier Milei, conoce bien la trama de este negocio porque le decía el año pasado a Macri, por ejemplo, que no le iba a entregar la hidrovía, lo hacía desde una cuenta secreta, ahora que se están peleando por las cuentas secretas en Twitter. Y hay que seguir bien la trama para entender este negocio. Sé que es tarde, sé que hay un montón de otros temas, pero este es realmente nodal. Y la punta del ovillo hay que buscarla en los subcontratistas, no en las dos empresas belgas que en definitiva desde hace un montón de tiempo se sabe que van a administrar el trazo grueso de este negocio. Porque hay muy pocas a nivel internacional, porque la licitación fue hecha de una manera que solo ellas pueden acceder. Bueno, este hombre que aparece junto al expresidente Mauricio Macri se llama Leonardo Román. Leonardo Román es el titular de Servimagnus, que aparece asociada a Jan de Nul, la belga que corre con ventaja en la licitación de mañana. Si están muy parecidos los sobres de la licitación en cuanto a cuánto ponen en canon estas dos compañías, la que va a ganar es Jan de Nul. ¿Por qué? Bueno, porque en la apertura del sobre 2, el técnico, salió mucho mejor que la otra. Los otros que aparecen como subcontratistas de Jan de Nul son los hermanos Neus, Juan y Patricio Neus. Así como Leonardo Román tiene un vínculo muy aceitado con Mauricio Macri, en el caso de los Neus, su vínculo es con el presidente Javier Milei a través de Santiago Caputo. Les contaba la semana pasada, que crecieron juntos estos dos jóvenes empresarios y el asesor presidencial en el country Martindale. Claro,
Santiago Caputo mantuvo una serie de reuniones reservadas en Washington durante toda la semana pasada, que hace un ratito el diputado Jorge Tayana acá dijo que tuvo como motivo central la hidrovía. Justamente porque mañana se termina de definir esta privatización estratégica, de la que nadie está hablando porque es cierto, Adorni es atractivo como bufón de la corrupción ya a esta altura, pero que en definitiva tiene muchos ceros más que lo que se puede haber afanado el jefe de gabinete. Claro, legisladores norteamericanos, funcionarios de la administración Trump, le transmitieron sin rodeos a Caputo su preocupación por la posible entrada de capitales chinos a través de estas empresas belgas como sus subcontratistas. Y por eso les pregunté también a los chinos qué les parece esto, a lo cual ellos decían, bueno, si avanzan los norteamericanos, para nosotros todo avance norteamericano en la región es una amenaza. Basta ver la base militar que va a instalar Estados Unidos en el Callao, donde acaba de instalarse un megapuerto civil chino. Están posición por posición tratando de tabicarse el camino los unos a los otros. Pero claro, en este caso, Caputo aparece también como terminal de un mundo de negocios que no es solo geopolítico. Aparecía recién, lo veían, junto a Barry Bennett. Barry Bennett es un asesor que tiene un contrato jugosísimo con la CIDE, un contrato mensual, cuyo monto no termina de conocerse porque vieron que es bastante opaco el esquema de financiamiento y de gasto de la CIDE, pero que es socio también de Leonardo Scaturice. Leonardo Scaturice se quedó con Flybondi y con Oca desde que asumió Milei, dos negocios para los cuales necesitaba la venia del gobierno y un montón de sellos que lo habilitaran. La de la hidrovía, junto con el Belgrano Cargas, son las dos privatizaciones más jugosas que va a hacer Milei y que además, como les decía al principio, se van a proyectar por los próximos 30 años. Y claro, lo que pelean Macri y Milei no son los egos, quién va a ir arriba de quién en la boleta, quién puede encarnar. Lo que se disputan son este nivel de negocios. Claro, aparece solapado todo esto. Solapado detrás de un montón de otras cosas, pero se publicó la semana pasada también el pliego para la licitación de AISA. AISA es una de las empresas de saneamiento y agua más importantes del continente. Atiende a 15 millones de personas, son 26 municipios del conurbano bonaerense, toda la capital federal. Caputo lanzó la licitación para privatizarla por 30 años, prorrogable por 10 años más. ¿Da pérdida AISA, acaso? No, da ganancia. Se jactaba de esto la propia Oficina de Respuesta Oficial hace 2 meses, en marzo de este año, con gráficos incluso que se ven. Decía, mira, AISA de déficit millonario a superávit y autonomía financiera. Claro, se jactan de haberla saneado, de haberla transformado de una empresa al servicio de la política en una al servicio del usuario. Contaban cómo pasaron del déficit operativo al superávit y ahí lo muestran. Efectivamente, AISA dio ganancia en 2025. Ahora, si dio ganancia, ¿por qué la privatizan? Es algo realmente bastante elemental. Lo mismo que pasaba con Profértil en el caso de YPF. ¿Para qué venderle a un fondo de inversión una planta de fertilizantes que aprovecha el gas de Loma La Lata, que puede aprovechar el de Vaca Muerta, cuando Argentina es un usuario intensivo de fertilizantes que además ahora con la guerra en el Golfo Pérsico se dispararon a un valor estratosférico? Bueno, lo mismo cabe preguntarse en el caso de AISA, con un antecedente además bastante cercano, que es el desastre que hicieron los franceses. ¿Se acuerdan, no? Que hace poco relativamente, hace 30 años, salía marrón el agua en muchos de estos municipios que luego, claro, tuvieron obras que generaron un déficit para AISA, pero que le mejoraron la vida a un montón de gente, entre otros lugares en la ciudad de Buenos Aires, cosa de la que se jacta Mauricio Macri. En fin, es algo que, de vuelta, está pasando por debajo del radar y que compromete a las próximas generaciones de modo
muy concreto, muy concreto. Como las compromete también el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Vamos a hablar de esto con Girard también, porque pasó como parte del paquete de la ley Bases, pero el RIGI es el esquema de promoción de inversiones más cuantioso, de mayor envergadura, aplicado en la Argentina en las últimas décadas. Por ahora no está atrayendo inversiones extranjeras, atrae anuncios de inversiones extranjeras, pero implica beneficios jugosísimos, tanto en lo tributario como en lo aduanero, en lo cambiario, a todo proyecto que supere un umbral mínimo de 200 millones de dólares, agrupados en vehículos de proyecto único, así se llaman los proyectos que se someten al RIGI. Claro, ahora el Super RIGI viene a reforzar una lógica del Cantepri que condena a la Argentina al ajuste perpetuo. ¿Por qué? Porque la empresa viene y dice, Cantepri, yo voy a invertir 25.000 millones de dólares, pero invierte apenas el 40% del 200 mínimo que hay que superar para entrar dentro del RIGI. Y después, bueno, anda a buscarla, ¿no? Después se le aplican los beneficios durante años y años hasta que, bueno, o se acabe la guita y haya que discutir esto en el CIADI, por eso dicen que las empresas extranjeras no están aprovechándolo, o hasta que las locales le hagan juicio al Estado, si no puede pagar, en los tribunales locales, como hizo Pablo Roca con la resolución 46 y los subsidios a vaca muerta que Macri no terminó de pagarle. El Super RIGI, como les decía, viene a profundizar esta lógica, a consolidar una tendencia que ya instaló el RIGI, que es a fragmentar la economía en islotes. Un islote, como destacaron los economistas de Misión Productiva, es el de los sectores que crecen. Sectores que crecen con esquemas fiscales, regulatorios especiales, con alta rentabilidad, muy bajos encadenamientos, como un enclave, y muy baja creación de empleo. En paralelo a eso hay una economía que languidece, la economía tradicional, pyme, que expulsa gente, que se achica, que sigue pagando impuestos, que incluso le aumentan los impuestos, y que, bueno, aparece destruyendo empleo a lo loco. Y en tercer lugar, como rueda de auxilio, aparece una economía informal cada vez más grande, que claro, genera empleo, pero genera empleo precario y de muy bajos ingresos que tienen a la gente enloquecida con 3 o 4 laburos. ¿Qué dicen los que saben de esto y los que contrastan estos programas de regalo y de jubileo fiscal sectorial con programas de desarrollo de otros países, por ejemplo Brasil? Bueno, dicen que estos parches fiscales en general suelen expandirse con el tiempo. Claro, primero aparece el RIGI y después dicen, no, bueno, pero a este también se lo vamos a dar, ¿no? Si hizo lobby, si es una actividad parecida, si es algo que no se venía haciendo en la Argentina. Claro, metieron de todo, metieron inteligencia artificial, desarrollo de servidores, de desarrollo de robótica. En definitiva, lo que se termina aceptando en el RIGI son proyectos de extracción de recursos naturales no renovables. Y en algunos casos son proyectos que se iban a hacer igual y que ya eran rentables pagando impuestos y con el barril de petróleo a $70. Ahora está a 110 y encima les van a perdonar los impuestos. Si el RIGI tenía como modelo a Nigeria, la Nigeria petrolera, que alimentó a Europa durante décadas y que en vez de ser Noruega, bueno, sigue siendo el país que es Nigeria, el Super RIGI directamente ya pone proa hacia el Congo. Esto lo dijo con su habitual elocuencia José de Mendiguren, que ha debatido mucho sobre programas de desarrollo en el planeta y en la Argentina. El Congo tiene el 70% de los boratos del mundo, de los minerales críticos para determinada producción industrial. Hace décadas que tiene mega minería, pero con las mayores empresas del planeta. Y sigue siendo el Congo. Sigue siendo un país que tiene $2.15 como ingreso diario por habitante. Y que más allá de que exporta, y exporta un montón, no ha conseguido que esto mejore
las condiciones de vida de su gente. Claro, lo que surge son ejemplos como este, que la verdad con gran valor periodístico detectó Fernando Krakowiak para Economist Journal. Fue a cubrir una convención minera en Canadá, en Toronto, también en marzo, hace 2 meses. Y entrevistó a este hombre, a Mike Meding, que es cabeza de Los Azules, el primer proyecto de cobre aprobado bajo el RIGI, que es deseado por Catamarca, que es deseado por San Juan, que es deseado por las provincias que tienen cobre, porque Argentina dejó de producir cobre cuando se fue minera bajo la lumbrera de Andalgalá, lugar a donde, dicho sea de paso, el 70% de la gente está en contra de la minería, porque ni el hospital que prometieron que le iban a pagar al pueblo pagaron. Bueno, ¿qué dice Mike Meding? Dice que el proyecto, la capitalización de su proyecto es 2.700 millones de dólares. Pero fíjate, en estos 30 segunditos que recortamos, cómo esa cifra se va achicando con el correr de las palabras. Míralo. Cuando te aprueban el RIGI, te dan 2 años para desembolsar el 40%, tengo entendido, de la inversión comprometida. Ustedes en el RIGI, entiendo yo que no comprometieron los 4.000 millones que me mencionas recién. No, nosotros ¿qué hicimos? Hicimos la presentación al RIGI con la información de la PEA que tuvimos en su momento. Bien. La PEA arrojó un CAPEX de 2.7 mil millones de dólares. Pero para la aclaración, lo que hay que invertir en los primeros 2 años son 40% del mínimo. Y el mínimo son 200 millones de dólares. Okay. Es decir, 80 millones de dólares en los primeros 2 años. ¿Vieron cómo bajó de 2.700 a 80 en 30 segundos? Bueno, eso es el RIGI. Son promesas de mega inversiones a futuro que garantizan para estas empresas que dicen Cantepri condiciones fiscales privilegiadas para las próximas décadas a cambio de, bueno, el inicio de una explotación como puede ser una mina, como puede ser un parque eólico, como puede ser un parque solar, todas cosas que está buenísimo que existan en la medida que tengan obviamente los controles ambientales que corresponden y todo, pero que no generan tanto como prometen. Claro, una fuente de una petrolera líder me decía la semana pasada que hubo varios directorios de petroleras, me decía, nosotros vamos a meter todo lo que podamos en el RIGI. Obvio, si nos dan una especie de ticket de promoción tributaria a futuro y las inversiones las íbamos a hacer igual. Por eso aparecen anuncios como el de YPF de 25.000 millones de dólares para desarrollar Vaca Muerta, que puede ser un gran golpe de efecto para que aparezca un inversor, como apareció hoy Druckenmiller, y compre masivamente acciones de YPF. También buenísimo que suba la acción de YPF, pero que, de vuelta, horadan la capacidad de recaudación del Estado de acá a muchos años. ¿Quién va a pagar impuestos en la Argentina en los próximos años si todo esto termina de concretarse? Claro, el RIGI ya está en marcha, el Super RIGI no, lo van a tener que pasar por el Congreso. No sé si en medio de los escándalos de corrupción pasará. Pero evidentemente esto es algo, bueno, muy problemático en términos estructurales. Estuvo Adorni inaugurando el primer proyecto de RIGI, un parque gigantesco de paneles solares chinos en Mendoza. Y el acto fue algo accidentado. Mirá un cachito. A continuación, escuchamos al jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, Manuel Adorni. Bueno, hasta que no me den mi discurso no puedo empezar, así que hagamos tiempo. Ahí viene corriendo, mirá. Sí, ese es espectacular. El jefe de gabinete esperando que le acerquen el discurso. Hay otro cachito, mira. Tenemos por delante una oportunidad única para dejar atrás la decadencia y abrazar de una vez y para siempre la prosperidad. Bueno, la prosperidad es algo que a Adorni
le llegó todo junto, como dice su escribana, ¿no? Pero no creo que surja de ese parque de paneles solares que, de vuelta, está buenísimo que exista, pero que tiene que ir acompañado de determinadas cosas. Un colega de Mendoza me contaba que para llegar a ese parque solar tuvieron que usar la Ruta 40. Tanto Adorni como Horacio Marín, el presidente de YPF. Lo sufrieron como pocas veces, porque ese tramo de la Ruta 40 está detonado. Y la obra que iba a hacer mejoras en mantenimiento de ese tramo de la Ruta 40 fue ajustada la semana pasada por Caputo en ese guadañazo que le metió de 2,5 billones de pesos a todo el gasto en general del Estado. Bueno, Caputo por lo menos no fue, así que no se tuvo que comer esa Ruta 40 poseada, pero ahí lo tenés, Adorni, que, bueno, después de los pozos encima le tardaron en alcanzar el discurso. Y son señales estas, las de desgaste, que se multiplican, son elementos que le hacen pensar al establishment que tal vez Milei ya fue, porque su palabra tiene cada vez menos peso, porque en el propio Círculo Rojo muchos le reclaman que se deshaga de su jefe de gabinete, porque los que iban a hacer negocios ya los hicieron y en definitiva ahora sufren sus empresas, la crisis del mercado interno. Y aparece Macri. Cada vez que el establishment dice, che, ojo que Milei está flaqueando, ahí aparece el expresidente ofreciéndose, como hizo el viernes pasado, aprovechando que volvió de su escapada romántica con su nueva novia y que llegó además acompañado por un pedido muy concreto al oficialismo. Le dijo textualmente: tienen que hacer votar el pliego de Bausili. ¿Tenés el textual completo, Nico, para poner en pantalla? Bueno, igual básicamente es esto, ¿no? Dijo que debería expedirse cada fuerza política sobre la continuidad o no del presidente del Banco Central, que justo casualmente hoy apareció en conferencia de prensa, que fue en su momento secretario de Finanzas de Macri cuando Caputo era el ministro de Economía, que estuvo procesado por negociaciones incompatibles con la función pública por haber colocado deuda con sus ex empleadores como agentes colocadores, con JP Morgan y con el Deutsche Bank. Bueno, Bausili, ahora unos años mayor que en aquella aventura con Macri, apareció para dar una conferencia de prensa con Vladimir Berning, su vicepresidente, que solía dar conferencias en Washington para banqueros mostrando encuestas de Milei, mostrando que el suyo era un ajuste popular. En esta última vuelta no mostró encuestas porque le dan bastante mal. A Milei ya no es tan popular el ajuste. Bueno, aprovechó Bausili ese espaldarazo de Macri para mostrarse. Y claro, lo que dice Macri es que le voten el pliego en el Senado, aprovechando ahora la mayoría que tienen entre Macri y Milei, y en todo caso que después discutan con él, los que vengan si quieren revertir esto. Los que esperaban que Bausili hablara del fin del cepo para las empresas se quedaron con las ganas. No es prioridad eliminar las restricciones cambiarias a las empresas, dijo esta tarde. También dijo que mantiene conversaciones con China para prorrogar el swap, el canje de divisas, que fue renovado por última vez en 2023, que vence en agosto y que incluye una línea de financiamiento por 18.000 millones de dólares. Es un favor de China estratégico para que se use el yuan, eso les interesa en Beijing, y que tranquilamente puede no renovarse. Puede no renovarse en función de tensiones como las que surgen en la hidrovía. Porque aunque el gobierno presente todo esto como situaciones aisladas, es todo parte de un plan que les garantiza esos beneficios a quienes vienen a aprovechar los recursos naturales de la Argentina, a dejar poco, como lo decía el minero con acento francés, y que incluye también
un sometimiento directo y lineal a las órdenes de Donald Trump en Estados Unidos. Un Donald Trump que no sabe cómo le va a ir en las elecciones de noviembre y que está sujeto a un tembladeral al cual Xi Jinping, el premier chino, no está ni por asomo. ¿Pensás que la subasta